Un ambiente, porque el medio ambiente no existe, porque es nuestra la tarea de dejar un mundo mejor y porque estamos todos en el mismo lugar. Desde el Gabinete de Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Río Cuarto, presentamos este ciclo de charlas con protagonistas de nuestra ciudad, interesados en que el ambiente siga siendo uno, para todos y para siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Manuel Campos y desde la radio Rodolfo Walsh del Colegio Santa Eufrasia están escuchando Un Ambiente, un ciclo de entrevistas organizado por el Gabinete de Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Río Cuarto, en la que charlaremos con protagonistas que promueven el cuidado del ambiente de diferentes maneras. En esta, nuestra cuarta charla, estoy acompañado por Evangelina Natale, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del CONICET, docente, autora de numerosos trabajos de investigación sobre restauración ecológica y una de las impulsoras de la creación de la Reserva de Usos Múltiples Corredor Chocancharaba y actual vicepresidenta de la Reserva Natural Urbana Bosque Autóctono El Espinal. Bienvenida, Evangelina, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, me alegro que estés aquí. Leyendo esta introducción, la primera pregunta que se me ocurre es ¿qué es un corredor? ¿Por qué se llama así? ¿Qué es un corredor? Desde lo académico lo nombramos como es una faja de un ambiente diferente al resto de lo que está alrededor. En general esas fajas son fajas largas, como por ejemplo nuestro Río Cuarto, es un corredor natural. Ajá. Y nosotros lo asociamos, o está asociado en realidad, a los bosques de ribera que todavía quedan en las márgenes, ¿no? Bien, pero es una faja de un ambiente distinto al que lo rodea, ¿porque es así naturalmente o porque se destruyó y quedó con forma de faja? Las dos cosas. El corredor, el Río Cuarto, como río, es Ajá. un corredor natural. Y los bosques que están asociados a las márgenes hoy son un corredor porque han sido talados, se ha deforestado, ha avanzado la agricultura sobre esos ambientes, las ciudades, y entonces quedan como parchecitos a lo largo de ese corredor natural que siguen funcionando de alguna forma como bosques prestando servicios ambientales. Bien, la necesidad de creación de estas reservas, ¿por qué? Bueno, no sé si es porque yo estoy muy poco informado. ¿Por qué empieza a sonar en la actualidad? ¿Por qué no se evitó, por ejemplo, la tala o la deforestación o se evitó que los servicios agrícolas estuvieran en ese espacio, por ejemplo? Porque justamente estamos en la zona más productiva de la Argentina, donde los suelos son los más fértiles para los sistemas agrícolas y cualquier otro sistema productivo. Y en aquel momento se avanzó de forma descontrolada y sin ningún tipo de planificación y sin visualizar que los ambientes que estábamos arrasando eran importantes para mantener esa productividad. De hecho, por eso es productivo, porque la interacción entre lo que está arriba, que en este caso son bosques, y todo el ecosistema del suelo es lo que genera esa productividad. Nos dimos cuenta un poco tarde, o sea, en realidad nos dimos cuenta en el 92, empezó a sonar todo esto Ajá. con la cumbre de la Tierra. ¿Nos dimos cuenta? ¿De quién hablas cuando decís nos dimos cuenta? ¿Como sociedad? Como sociedad, sí, Bien. Empezó a sonar esto de que teníamos que conservar lo que se estaba extinguiendo, especies, ecosistemas, biomas, y tratar de hacer comulgar esa actividad productiva
con la conservación de esos sistemas. Éramos pocos en ese momento los que nos dimos cuenta. Fue un movimiento internacional, la cumbre marcó un antes y un después de pensar ambiente, pero hasta el día de hoy es una lucha que los grandes poderosos que manejan las grandes economías internacionales y nacionales entiendan el porqué de esa interacción, por qué necesitamos que ser más sustentables en cómo manejamos nuestro ambiente, ¿no? Sí, quizá el porqué está claro, pero el beneficio no es inmediato. Quizá no. Es así, o sea, pensar en ambiente y en un desarrollo sustentable es pensar a largo plazo. Y la cultura occidental, diría yo, es cortoplacista. Es el rédito de ayer para hoy y no respeta los tiempos de la naturaleza. Imagínate que nosotros en 10 años, 20, podemos destruir el sistema suelo y la naturaleza necesita como mínimo 500 años para recomponerlos, ¿no? Entonces, los tiempos de la naturaleza no son los que el hombre necesita o cree necesitar, ¿no? Yo siempre me pregunté esta cuestión del cortoplacismo que está diciendo, ¿es inherente al egoísmo de la raza humana o es miedo a no quedarte con nada en un futuro cercano? Esa pregunta me la hago siempre y yo voy por la parte del egoísmo. Yo pienso que eso es un poquito lo que lleva a que la gente haga para uno y no para el otro, ¿no? Me haces acordar que yo, como 5 años antes de la ECO 92, o en el 90, cuando estaba el presidente Menem, y veía todo esto de chiquita, nomás ya molestaba con estas cosas, a mi familia principalmente, le escribí una carta al presidente y le dije que, bueno, que todo lo que pasaba en este mundo que me hacía ruido en la cabeza y que pensaba que el hombre no iba a parar hasta que no se diera cuenta que el dinero no se puede comer. Ahí en ese momento que debo haber tenido 12 años. Bueno, hoy no voy a decir mi edad, pero sigo pensando eso, que nos falta ver eso, que no nos estamos dando cuenta que todo lo que producimos, los que tenemos, alimentos, agua, el mismo aire, vienen de esa naturaleza, ¿no? Y que estamos rodeados de ejemplos que utilizan esa naturaleza sin destruirla. También, o sea, esos ejemplos aparecieron recientemente. Son movimientos, el pensar distinto de la gente que hace, que produce, no es de hace mucho, ni siquiera a partir de la ECO 92. En la ECO 92 decíamos sí y nos llenábamos la boca que teníamos que cuidar el ambiente porque sin el ambiente no podíamos vivir, pero por otro lado estaba el discurso de mayor productividad y también hablábamos de que teníamos que disminuir la pobreza. En aquel momento sale el desarrollo sustentable porque empezaban a ver al mundo pobre y que necesitábamos hacer algo para que eso se solucionara. Y los grandes fuerzas políticas internacionales se cansaban de juntarse en cumbres y el mundo seguía igual, y de hecho hoy te puedo decir que del 92 ahora estamos peor, digamos. Entonces, del dicho al hecho, claro. Hubo mucho trecho en el medio, muchos años, y
los pasitos que estamos haciendo para cambiar eso, ojalá sean suficientes, ojalá la Tierra nos espere para que nosotros nos demos cuenta de que hay otra forma de pensarla, de vivirla y de ser parte de eso, ¿no? Mientras me estabas contando todo esto, yo también decías de la cumbre del 92 y de que cuando tenías 12 años habías escrito una carta. Todo lo que estabas contando me hizo acordar primero a muchos chistes de Mafalda, que voy a decir, no se puede creer, porque también se escribieron hace muchísimo tiempo y son ultra actuales, y a la canción Algo Personal de Serrat, no sé si la escuchaste, habla sobre los políticos, y me pareció maravilloso. Fue como es tal cual, estamos en la misma, pero con mucho menos tiempo por delante. Sí. Y eso es un poco lo que da miedo, todos estos valores que se leen en los organismos que monitorean el estado del ambiente sobre, cuántos recursos estamos gastando, cuánto quedan por gastar, qué pasa con el petróleo, qué pasa con los bosques originarios. Me parece como que realmente estamos en el punto de inflexión, del que tanto nos amenazaban cuando éramos niños. Uh-huh. Sí, estamos llegando a los límites de ese planeta. Pero bueno, es la Madre Tierra es como muy sabia, y también recuerdo que en el 2020, cuando todos frenamos, o sea, en realidad cuando la única especie que frenó fue el ser humano, la recuperación que tuvo en esos, no sé qué habrán sido, 40, 60, 70 días, donde la naturaleza respondió tan rápidamente al freno del ser humano, nos muestra que todavía hay posibilidades de que si cambiamos, no frenemos, si cambiamos, disminuyamos un poquito la velocidad, disminuir un poco la agresividad con la que tratamos al planeta, sean cambios positivos mucho más exponenciales, digamos. Así que, pero bueno, es difícil. El egoísmo del ser humano como especie en este planeta Tierra es grande. Muy de acuerdo. Volviendo, porque yo soy muy de irme por las ramas. Volviendo al corredor Chocancharaba, cuando lo nombré como reserva de usos múltiples, y me sonó muy raro esto de usos múltiples, y quería saber si me lo podías aclarar. Bueno, nosotros en realidad en el 2017, cuando pensamos que los únicos parchecitos de bosque que quedaban en buen estado de conservación, debíamos crear o teníamos que hacer algo para que eso se conservara, pensamos en un área protegida. Las áreas protegidas son la estrategia por excelencia de conservación de la biodiversidad. Área protegida es, definís un lugar y no puede pasar nadie. Es un lugar que se conservan los recursos que están adentro, ¿sí? Hay distintas categorías de áreas protegidas. Hay categorías que son reservas estrictas, donde solo se permite la investigación y se controla, y hay control y vigilancia en general por gente como los guardaparques, ¿no? Bien. Estamos ahí. ¿Eso sería un parque nacional, por ejemplo? Un parque nacional tiene un poco más de apertura, permite el turismo. De hecho, por eso todos visitamos los parques nacionales. Bien. Un turismo controlado, un turismo de bajo impacto, que permite tiene como objetivo esto de que si uno quiere conservar, tiene que conocer y valorar, y entonces tiene ese sentido. Bien. Y después hay otras categorías de áreas protegidas que van abriéndose más a esta interacción de la sociedad con la naturaleza. Bien. Una reserva de usos múltiples está definida como un área de conservación que permite el uso de los recursos, hasta algunos usos extractivos, que sean sustentables. Ajá. ¿Sí? ¿Usos extractivos estás hablando, por ejemplo, de tala de árboles?
No estoy entendiendo a qué recursos te Sí, referís. lo que pasa es que la tala de árboles estaría degradando el recurso. Entonces, dentro de una reserva donde conservamos el bosque, no sería un uso extractivo compatible con esa figura. Entiendo, pero ¿qué sí se podría extraer? Por ejemplo, si hablamos de nuestro Chocancharaba, si uno trabajara de la extracción de áridos, que es muy fuerte en nuestro río, Bien. de manera artesanal, ¿sí? Podría... Artesanal, estamos hablando de los carros y las palas, digamos. Sí, un poquito no más artesanal que eso, ¿sí? Más regulado. Bien. Como manteniendo y respetando los límites de reposición natural de la arena, por ejemplo. O sea, en este artesanal juega cómo la naturaleza repone el recurso que nosotros estamos extrayendo. Bien. ¿No? Podemos tener pastoreo, por ejemplo, de muy baja carga. Esos tipos de uso, dentro de las reservas de uso múltiple, si son regulados, son compatibles con esa figura. Bien, entiendo. Y esos usos múltiples pueden estar relacionados también, además de con la investigación y la extracción, pueden estar relacionados con la educación. La educación es transversal a todas las áreas protegidas, excepto las estrictas, que ya hay muy poquitas en Argentina. Pero la educación ambiental es transversal a todas las áreas protegidas, a cualquier figura. Porque creemos que es la segunda estrategia que permite la conservación de la biodiversidad, ¿no? Claro, entendidísimo. Porque necesitamos conocer para valorar y entonces querer conservar. Bien, el corredor Chocancharaba, la creación llevó muchísimo tiempo y hace muy poco, de alguna manera, no sé si se dice se inauguró, se abrió, ¿cómo se dice? ¿Se habilitó? Se habilitó. Que es, ¿por qué es tan largo el camino hasta la habilitación de una reserva? Tiene más que ver con... Esto es algo que siempre le digo a mis estudiantes, que ser biólogo no implica manejar recursos naturales y que lo que nosotros digamos se haga, sino que sobre todo biólogos de la conservación, porque la conservación de los recursos depende de la gestión de los territorios. Y los territorios tienen jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales. Entonces jugamos con los tiempos burocráticos de cada una de esas jurisdicciones. Lo ideal en la creación de un área protegida es que se cree el área protegida, se haga su plan de gestión y se maneje de acuerdo a ese plan de gestión. Pero todo ese caminito desde la creación en adelante, depende de las autoridades de aplicación y de las políticas públicas que quieran llevar adelante ese proceso. O sea que también tenés que ir esperando que el gobierno de turno esté de acuerdo con lo que estás haciendo, porque si no te encontrás con trabas que no podés salvar. Sí, básicamente es así. La cuestión de decidir el espacio, decir, bueno, no, esto tiene que ser una reserva, digamos, esta faja se tiene que transformar en una reserva. ¿Cómo es? Digamos, vas por el río y encontrás una faja y decís, ¿esto hay que cuidarlo? Bueno, en realidad ahí es donde tiene que interactuar la ciencia con la gestión, donde la gestión se tiene que nutrir de todo el conocimiento que tenemos sobre esos ambientes. Desde el 2015 nosotros veníamos evaluando el estado de conservación de los parchecitos de bosque que quedaban a lo largo del río, y esa evaluación nos dio que esos 3 parches que hoy conforman la reserva eran los mejores, en mejor estado de conservación estaban dentro del ejido de Río Cuarto. Y hicimos una propuesta científico-académica donde en ese momento la gestión pública la tomó, la vio como viable
y la llevó adelante y la impulsó para la creación de esa área protegida. Esta área protegida que ya está habilitada, ¿representa un hito que te permite o que abre las posibilidades de empezar a observar cuáles son los otros parchecitos o reservas que se puedan hacer, en el espacio de Río Cuarto? Para el Río Cuarto es un hito histórico realmente que tenga una reserva, un área protegida. Para la región biogeográfica de La Espinal, que son nuestros bosques xerófilos, que son los bosquecitos nuestros, es otro hito porque solamente el 2% está como protegido y más del 80% está arrasado. Uh-huh. Así que es como un montón. Cualquier parche de bosque que conservemos es sumamente importante para mantener ese bioma que va desapareciendo. ¿Está planificado ahora en adelante continuar, extender la faja? Lo que nosotros estamos haciendo es tratando de generar conservación en tierras privadas. Porque la mayoría de estos bosques están dentro de lotes. Y sabemos que la administración pública, por ejemplo Córdoba, tiene como 30 áreas protegidas y cada área protegida requiere un presupuesto y requiere logística, que es mucho y siempre son pocos los recursos. Entonces lo que estamos intentando es de que a través de otras herramientas legales o la misma voluntad de los propietarios que empiezan un poco a pensar en verde, diría yo, conserven estos parchecitos a lo largo del Río Cuarto. Sí, sigue siendo, digamos, un tema de tiempo, digamos. Es trabajar con los dueños de los lugares, trabajar con las municipalidades, como para crear esa conciencia que finalmente termine en la creación. Así es. Bien. Sí, solamente con que el propietario diga, bueno, voy a conservar mi bosque, ¿sí? Ya el 80% hecho. Claro, porque de hecho tenemos normativas que muchas veces los productores no las conocen, como por ejemplo la de la ley de bosques nacional y la nuestra, el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, uh-huh, que le pagan al productor por conservar esos bosques. Entonces, solamente lo que estamos tratando es de gestionar, de hacer llegar ese conocimiento. Claro, que conozcan el beneficio. De que conozcan el beneficio y aparte de que valoren que ese bosque les brinda beneficios ambientales a su misma producción. Es salud para los sistemas productivos tener sistemas naturales cerquita. Bien, entonces, en ese camino andamos. Bien, como para terminar, te quería hacer una consulta. Yo como profe de un colegio secundario, ¿es posible visitar la reserva de Chocancharaba y el Espinal? Totalmente, es posible. Bien, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Te llamamos? Hola, Evanje, ¿puedo ir? Hola, Evanje. No, para la reserva del Chocancharaba hay que pedirle permiso a la provincia, pero están habilitadas las visitas y uno tiene que ingresar en el CIDI y poner visitas educativas y te van a salir todas las reservas que hay y uno elige el Chocancharaba y te programan la visita. Y para la del bosque es con nosotros llamar el Evanje, llamarnos y también programamos la visita. Lo lindo de tener estas dos reservas es que creamos como un programa de educación ambiental integral entre uh-huh, las dos unidades de conservación. Entonces le permitimos a los estudiantes que puedan ir a lo largo de todo su secundario, desde el jardín bien, hasta el secundario, dos veces. Claro, que puedan visitar ambas. Que puedan visitar ambas. Claro. Nosotros recomendamos a los más chiquitos, hasta primer año, que vayan al bosque y ahí van a tener unas actividades. Y a los más grandes, que pueden caminar un poco más porque los senderos son más largos y hay otras actividades, ir a la reserva del Chocancharaba.
Buenísimo. Bueno, Evangel, te agradezco muchísimo tu presencia. La pasé bárbaro. Bueno, Aprendí yo un montón. también. Me hiciste recordar muchas cosas. Bueno, Y gracias a vos por invitarme y por poder difundir esto que es lindo para Río Cuarto. muchas gracias.